Importancia del compositor Guillaume Dufay en la historia de la música y la escuela Borgoña, entre los años 1450 y 1460. Dufay fue considerado uno de los compositores centrales en la escena de la escuela borgoñona y también fue el nombre más sonado en Europa del siglo XV. La escuela borgoñona fue un grupo de compositores del Renacimiento en el cual Dufay toma los aportes de compositores antiguos como la veneración por la forma artística pulcra, también características góticas, y los mezcla con sus propias técnicas que para en aquella época eran innovadoras, como la independización de la quinta, la amplia gama de nuevos conceptos de tonalidad, el mayor uso de los acordes de sexta, produciendo nuevas fronteras musicales como la armonía de dimensión vertical, los cantos y los poemas que se convierten en limpias estructuras polifónicas que vuelven en puntos de inicio importantes para la música posterior de Europa y propiamente de la escuela borgoñona. Muchos de las características de composición que utilizaba Dufay fueron antes insinuadas y utilizadas por otros compositores que lo antecedieron, pero este arte alcanzó su popularidad con el compositor, ya que Dufay logró asociar la tradición de la música francesa con elementos ingleses e italianos y logró recuperar la música eclesiástica que en ese entonces ya había caído en la oscuridad. La mayoría de las obras que aportó Dufay a la época y a la escuela borgoñona como tal fueron misas, magnificats, motetes, chansons profanas y fue el primer compositor en crear un requiem del cual en la actualidad no se tiene rastro. Es por eso que se toma el nombre de Dufay como una pieza central en la escena de la escuela borgoñona y también en la música del siglo XV. El hombre armado y Lamentaciones, dos obras relevantes de Dufay. El hombre armado fue una obra realizada por Dufay entre los años de 1459 y 1460 aproximadamente. Su melodía fue muy utilizada en las misas y además recapitula las complejidades rítmicas de obras representativas de los años de 1440. Marca el comienzo de una nueva época conocida como el Renacimiento. La caída de Constantinopla deja un vacío para los habitantes de Europa Media, pues los turcos destruyeron el imperio, causaron grandes daños psicológicos en la Europa cristiana. Los compositores de la época crearon canciones que pudieran representar este hecho histórico. Tal lo fue como El hombre armado, sobre la cual existe una teoría que afirma que el origen de este tema musical está basado en los gritos de la gente y las trompetas a las armas. La caída de Constantinopla a manos de los turcos otomanos en el año de 1453 opaca la vida de una ciudad cristiana devastada por este hecho. Los sentimientos que acontecieron fueron plasmados por la obra de Dufay llamada Lamentaciones. Este motete a cuatro voces resalta el característico uso de las técnicas antiguas por parte del compositor. En este ejemplo, líneas melódicas llanas. La letra de esta poesía representa la lamentación de una madre por sus hijos y que se encomienda a la Virgen María y a Jesucristo. Esta letra, tema y personajes relacionan el hecho histórico de la época. La mujer simboliza la ciudad cristiana que llora a sus hijos, que sería su imperio bizantino, y sus plegarias a Jesús y la Virgen María. Muestra la gran fuente de resistencia, de salvedad para ellos, que es la Iglesia. Técnicas de composición musical de Dufay.
Gracias a las nuevas técnicas de composición del compositor Guillaume Dufay, el lenguaje armónico comenzó a familiarizarse más con lo que vimos actualmente, pues compositores anteriores se habían plasmado más el ideal armónico y filosófico de Pitágoras, basado en intervalos consonantes de octavas, quintas y cuartas. Entre las innovaciones de Dufay, una fue el uso del intervalo de tercera como una nota armónica, pues históricamente este intervalo de tercera se había considerado algo disonante y Dufay comenzó a usarlo pero con moderación. Así permitió que la música se explayara en el sonido dulce y menos cavernoso y se amplió el vocabulario armónico. Otra técnica es el uso del canto firmo, pues esta consistió en la reconstrucción de una melodía ya preexistente, ya sea un canto llano o una canción sacra. Esto se prestó bien para la estratificación de las demás voces polifónicas. Hablando de música polifónica, esta fue otra innovación de Guillaume Dufay, pues primeramente se basó en dos técnicas. La técnica a tres voces, que en realidad eran dos, una superior y una tenor, donde un contratenor nada más jugaba un papel más complementario. Y la otra técnica se llamaba la forma de motete. Esta fue una influencia inglesa y lo que consistía era en una voz de tenor o tenor contra tenor contra otras voces superiores complementarias. Estas dos técnicas se unieron y así surgieron las obras a cuatro voces o las obras polifónicas. Esta fue una de las cosas más importantes para las generaciones siguientes. Entre la última característica e innovación nos encontramos el fabordón. Esta expresión francesa significa falso bajo. Fue una técnica muy utilizada a finales de la Edad Media y principios del Renacimiento. Guillaume Dufay era un destacado profesional de esta forma y pudo haber sido su inventor. El fabordón es aquel tipo de canto llano a dos, tres o más voces cuya combinación se va a aplicar a la armonía en su forma más elemental. La materia más común de favordones fueron salmos y cánticos del rezo eclesiástico, y característicamente consiste en un canto firmus y otras dos partes que están construidas en una sexta y una cuarta por debajo. Para evitar los unísonos o una cadencia, la voz más baja hace saltos de octavas para abajo y cualquiera de las voces de acompañamiento puede tener adornos de menor importancia. Por lo general, la técnica del fabordón solo se utiliza en una pequeña parte de la composición. Muchísimas gracias.